Aquel día, en la clase de arte, llevábamos mucho tiempo esperando y el profesor no aparecía. Yo dibujaba sin ganas en mi cuaderno para matar el tiempo, y cuando ya había pasado casi media clase, el profesor seguía sin llegar. Algunos compañeros fueron a la sala de profesores a preguntar y descubrieron que el profesor de arte había tenido un accidente y no había ido al colegio, así que nos dijeron que hiciéramos estudio libre. Seguí dibujando, hasta que de repente Xiaona se acercó a mi mesa con cara rara y me dijo que mirara a Xin, que algo no iba bien. Me giré y vi a varios compañeros rodeando su pupitre, como si lo estuvieran recriminando por algo. Xin no decía nada, tenía el rostro inexpresivo y una mirada fría. Eso me pareció muy extraño, porque normalmente dibujaba muchísimo y era una persona muy extrovertida, nunca se quedaría callado dejando que lo señalaran así. Me fijé en que tenía en la mano una cartulina negra y un cúter, y pensé que estaría preparando algún trabajo de arte, pero lo que hizo después fue aún más inquietante. Apretó el cúter y empezó a raspar la cartulina con fuerza, clavando y arrastrando la cuchilla de un lado a otro, visiblemente alterado. De pronto se detuvo, como si hubiera tomado una decisión, salió del aula y se quedó de pie fuera, mirando fijamente hacia adelante. Xiaona me tocó el hombro y me dijo que fuera a ver qué había grabado Xin en la cartulina. Me acerqué a su pupitre, cogí la cartulina y regresé a mi asiento. Cuando le di la vuelta, vi que había una frase escrita en un idioma extranjero que decía: "No las molestamos, son ellas las que nos están invadiendo". Xiaona y yo nos miramos sin entender nada. Cuando me levanté para devolver la cartulina, Xin ya estaba otra vez sentada en su sitio, como si supiera que yo había tocado sus cosas, mirándome con una expresión escrutadora. Me entró miedo, volví a sentarme y escondí la cartulina en mi pupitre. Aún así, quería saber qué estaba pasando, así que Xiaona y yo nos acercamos y le preguntamos si estaba bien. Xin no respondió. En ese momento, Xiaona empezó a murmurar algo, como si estuviera rezando, y parecía que iba a decirle algo, pero de pronto se quedó en silencio y empezó a temblar. Entonces entendí por qué Xiaona no podía hablar. Xin comenzó a repetir de forma descontrolada las palabras que había grabado en la cartulina, pero la voz que salía de su boca no parecía la suya. Era una voz grave y opresiva, como la de un demonio del infierno. Sus ojos se pusieron en blanco y los murmullos se transformaron en gritos histéricos. Toda la clase se levantó aterrada, sin saber qué hacer. Tras el caos, Xin se detuvo de golpe y, sin previo aviso, se desplomó sobre el pupitre y se quedó dormida. Volví corriendo a mi asiento para sacar la cartulina y mirarla otra vez con calma, pero por más que busqué en el pupitre no la encontré. Revisé todo el aula y la cartulina había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Al día siguiente, no pude quedarme con la duda y fui a preguntarle a Xin qué le había pasado en la clase de arte. Ella me miró confundida y respondió que no sabía de qué hablaba, que ese día se había quedado dormida toda la clase y no había hecho nada. Le pregunté otra vez, sorprendido, y ella asintió con total seguridad. Empecé a pensar que algo la había afectado, como si estuviera bajo algún tipo de hechizo, porque no recordaba nada. Pero lo que dijo después parecía explicarlo todo. Me contó que mientras dormía había tenido un sueño muy vívido, que estaba en una iglesia y veía una vidriera preciosa, en la que aparecía dibujada una monja muy hermosa. Dijo que hasta ese momento seguía pensando quién podría ser aquella monja. Suscríbete si no quieres que la próxima vez que te cruces con una monja tengas alguna experiencia inesperada.